Vamos a hablar sobre el tema del libro El poder de tu conciencia. Este libro, elaborado por mí este año de 2017, lo terminé ahorita en el 2018, comenzando el 2018, habla sobre un tema complejo. El subtítulo del libro dice: como estado de conciencia que eres y siendo esa tu esencia, tú eres el elemento clave de la ecuación fundamental del universo. Esta primera presentación tiene muchas connotaciones. Por un lado habla de la conciencia, por otro lado habla del universo, por otro lado está diciendo que nuestra esencia primaria es la conciencia. Pocas veces hemos oído hablar de la conciencia, hemos oído hablar hasta de la mente, del pensamiento. Seguramente hemos oído hablar del alma a nivel un poco religioso, pero de la conciencia en sí misma es un tema un poco curioso y muchas veces se confunde con el tema de la moralidad o el tema de la psicología. Comencemos por plantearnos algunas preguntas trascendentes, como son: ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué significa la realidad? ¿Cuál es la relación entre la materia y la realidad? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el objetivo de la existencia? ¿Cuál es nuestro destino? Y al final, cuando morimos, la pregunta es: ¿todo termina? Y si no termina, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ok. Comencemos por entender el entorno de realidad, de la realidad que nos rodea, con la pregunta: ¿qué es la realidad? Ok. La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación y la ilusión. Lo real, por tanto, es lo que existe efectivamente. Digamos, esta es una definición académica, pero vamos a algo más de nosotros, más concreto respecto a lo que somos nosotros en relación con la realidad. Para nosotros la realidad nuestra es lo que percibimos como real, acerca de lo que está sucediendo en este instante, aquí y ahora. Ahora bien, metimos el tema de la percepción. Nuestra percepción respecto a lo que es la realidad o a lo que percibimos como realidad. Sin embargo, surgen varias preguntas también. Dicen, bueno, ¿será que nuestra percepción es cierta y verdadera o estará sesgada por nuestra mente que tiene características egóticas? ¿O será una realidad parcial y relativa? ¿O esa realidad que percibimos será pura fantasía, imaginación e ilusión de la mente? Entonces nos quedan esas incógnitas. Sin embargo, continuemos con el análisis de la realidad desde el punto de vista de lo que nosotros percibimos. Nosotros, cuando hablamos de percepción de la realidad, podemos estar entendiendo el tema de dos formas. Por una parte, percibimos la realidad desde la mente o percibimos la realidad desde la conciencia. Ahí vamos poco a poco entrando en el tema de la conciencia. Pero sigamos con la mente. La percepción de la realidad desde la mente será una realidad relativa, ya que está sesgada por la mente. Ahora bien, hay una definición. La realidad relativa es una holografía de aparente realismo, una realidad pasajera, transitoria, perecedera y por tanto efímera. Esa es la realidad relativa que percibimos desde la mente. Ahora vamos al tema de la conciencia. Percibimos la realidad desde la conciencia, entendiendo la conciencia como algo diferente, muy diferente a la mente. Ahora bien, desde la conciencia estamos percibiendo una realidad absoluta. Y viene una definición: la realidad absoluta es trascendente, es eterna, universal, multidimensional y total. Y ese es el ámbito donde se mueve la conciencia.
Vamos a ir viéndolo poco a poco. Cuando hablamos de una realidad holográfica, decíamos que la realidad relativa es una holografía de aparente realismo. Entonces veamos qué quiere decir una realidad holográfica. Es algo que está ahí, pero no es lo que parece. Pareciera ser de 3 dimensiones, pero solo es una imagen luminosa sin materialidad. En algunos aeropuertos ya se usa las holografías para hacer publicidad. Entonces vemos una imagen en un pasillo, a un ladito, por donde va pasando los pasajeros, y esa imagen es holográfica, es una imagen casi de características como azules, y es una persona en 3 dimensiones que está hablando, pero uno va a tocar la imagen y hay aire, es una imagen de ilusión. La holografía o visión gráfica es una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes tridimensionales basada en el empleo de la luz. Para esto se utiliza un rayo láser que graba microscópicamente una película fotosensible. Al proyectarse, aparece una imagen tridimensional, pero es solo una imagen luminosa. No tiene materialidad. Entonces, algo como esto, a nivel de ejemplo, algo como esto, es lo que sería la realidad percibida desde la mente. Vamos a una situación que todos en un momento dado hemos vivido, la situación del tráfico. Estamos en un embotellamiento de tráfico fuerte, estamos conduciendo el auto y comenzamos a ver esa realidad, un embotellamiento de tráfico. Pero a su vez esa realidad se compone de múltiples realidades percibidas por muchas personas desde sus mentes. Por ejemplo, hay una señora que está furiosa, está discutiendo con el de adelante a ver si le pita, a ver si avanza, pero el de adelante no puede avanzar porque están en un embotellamiento. Y la señora está furiosa, atrás, en el asiento de atrás va un niñito con la maleta del colegio. La señora seguramente está furiosa porque el niño va a llegar tarde al colegio y vive su realidad. Esa es su percepción de realidad. Otra señora está mirándose en el espejo, se está pintando los labios, a lo mejor va para una cita con su novio, está pensando en ese ámbito un poco romántico. Para ella el tráfico no tiene mucha importancia, el embotellamiento le da tiempo a terminar de pintarse lo que no hizo en su casa, a pintarse los ojos y arreglarse mejor para llegar a su cita con su novio. Y hay otra persona, por poner solo 3 ejemplos, que está hablando muy concentrado por el celular. Seguramente está haciendo un negocio con alguien, está finiquitando una operación empresarial, está aprovechando ese momento para hacer un negocio. No está metido en el tema del tráfico, no le importa el tráfico, no lo percibe, no es su problema ni es su mundo, está concentrado en la charla telefónica que está teniendo por el celular. Es otro tipo de percepción de la realidad, de una misma aparente realidad. Ahora veamos la percepción desde la conciencia. Aquí entramos, al hablar de conciencia, entramos en un ámbito trascendente, no mental, no conceptual, no descriptivo ni analítico. Es un ámbito diferente al de la mente. Es un ámbito plenamente sensorial, complementado por las emociones, la pasión, lo indefinible, pero a todas luces lo trascendente, lo verdaderamente real. Como realidad que es absoluta, no relativa. Los tipos de percepciones que se logran desde la conciencia, podemos poner unos nombres. La belleza. Descríbame la belleza, no con un ejemplo, descríbame la palabra belleza. No hay forma, se siente. La pureza. ¿Cómo describo la pureza? Se siente, no se puede describir, no se puede conceptualizar. La inocencia de un bebé. Uno siente la inocencia, siente esa sensación pura, pero no se puede conceptualizar alrededor de eso. El amor es algo que se siente. La felicidad. No el jolgorio, ni la rumba, ni la fiesta, no.
la felicidad profunda, quieta, interior. Se siente, pero no se puede conceptualizar al respecto. La paz interior. Una persona siente paz interior. No le importa cómo se conceptualizaría eso, aunque no se puede conceptualizar, simplemente la siente, lo que es la paz interior. Entonces volvemos al tema, la inocencia, la ternura, la pureza, el amor, lo grandioso de una imagen, de la imagen que uno puede ver de un atardecer hermoso con un sol precioso a la orilla del mar. Eso se siente, lo inconmensurable, lo bello, se siente, no se puede conceptualizar. Esas es las percepciones que se logran desde el ámbito de la conciencia. Entonces hagamos un breve resumen hasta aquí, de lo visto hasta este momento. Al parecer, lo que consideramos realidad es lo que percibimos, bien sea a través de la mente o bien sea a través de la conciencia. Adicionalmente a eso, tal vez también sea realidad lo que no percibimos en absoluto y de lo cual ni siquiera somos conscientes. Hay cosas que se nos escapan a nuestro esquema de percepción. No lo percibimos, pero es parte de la realidad, aunque ni siquiera seamos conscientes de ello. Vamos a hablar de algunas cositas en esta primera parte. Por ejemplo, la realidad del mundo macroscópico. Ya mencionamos la realidad cotidiana como parte de ese mundo macroscópico, macro. La realidad cotidiana con las vicisitudes de la realidad cotidiana, los trancones de tráfico, los embotellamientos, ya las situaciones muy humanas que se presentan en esa realidad cotidiana. Pero vamos un poco más lejos, más macro. La realidad mundial ya no es la realidad que se nos circunscribe a nuestro círculo de acción, sino es la realidad mundial de otros países. Comenzamos a percibir algo de eso con los noticieros, con las películas, cuando viajamos, cuando entramos, por ejemplo, a YouTube a ver películas de otras ciudades, de otros países. Comenzamos a percibir un mundo un poco más grande. Y en tercer lugar, por ejemplo, dentro de ese mundo macroscópico, está la realidad cosmológica universal. Cuando entramos a percibir lo que sucede en el cosmos, lo que sucede a nivel de los planetas, la Vía Láctea, el universo. Si nos vamos más lejos, comenzamos a estudiar científicos como, por poner un ejemplo, Stephen Hawking, que habla de multiversos. Ya no es solo un universo, ahora resulta que hay un poco de universos. Ya no es solo la dimensión terrenal que nos compete a nosotros, hay múltiples dimensiones, eso dicen. Entonces nos damos cuenta de que hay un mundo macroscópico que ni siquiera percibimos. Estamos simplemente supeditados a la realidad cotidiana del noticiero, con las situaciones de orden público, las situaciones políticas del entorno que nos... A una señora que vive en Canadá, en la ciudad de Vancouver, le importa muy poco la situación política de los partidos en Colombia, la corrupción de nuestro país. Le interesa muy poco porque ni siquiera la percibe, ni siquiera se entera. Y nosotros ni siquiera nos enteramos ni nos damos cuenta de qué situación real está viviendo esa señora allá en Vancouver, Canadá. Entonces ahí son las percepciones de lo que ni siquiera somos conscientes, pero que forman parte de una realidad general. Vamos un poco más abajo, entremos a un mundo microcósmico. Así como hay un mundo macrocósmico, hay un mundo microcósmico. La realidad, por ejemplo, microscópica, cuando vemos una pequeñita, muy pequeñita oruga que se va a convertir en mariposa, o vemos una abejita que está tomando polen y néctar de una flor, una hormiga que está trabajando, una avispa que está construyendo una casita. Casi ni percibimos ese mundo microcósmico. Pero si vamos más lejos, hay otro mundo más pequeñito todavía, que es una realidad microscópica, que si no es a través de un microscopio no la vemos,
como la de los cilios, la de las células, la de las cosas muy pequeñas, que a simple vista no las vemos. Si vamos más al fondo, dentro de ese mundo microcósmico, nos encontramos con el mundo molecular, ya más profundo todavía, más pequeño. Las células del cuerpo, las células del cerebro, las neuronas, cómo funcionan las neuronas. Más lejos, más profundo, vamos al mundo, a la realidad molecular, a la realidad del ADN, que es algo, una parte muy pequeñita dentro del núcleo de una célula, donde está la información de genética de nosotros. Esa es la realidad molecular de un ADN. En fin, vamos más lejos todavía, más profundo, más pequeño. Entonces nos tenemos que buscar la forma de llegar al mundo subatómico, a través seguramente de un microscopio atómico, para revisar esa realidad, la realidad de la dimensión cuántica en el mundo subatómico. Si el átomo es de las partículas más pequeñas, la partícula más pequeña que puede existir de materia, las partículas subatómicas son mucho más pequeñas que el mismo átomo, pues el átomo se conforma de esas partículas subatómicas. Ahí llegamos a un punto donde la física, que en un momento dado es la física clásica, si se va a convertir, si vamos entrando más a lo pequeño, a lo molecular, a lo subatómico, tendríamos que verlo a través de la física cuántica, ya no a través de la física clásica, ni a través de la física moderna. Entramos a un ámbito muy curioso que es el de la física teórica. Grandes exponentes, caso concreto, Stephen Hawking que mencionábamos, Albert Einstein, pertenecen a este tipo de investigaciones del mundo de la física moderna y de la física teórica. Y finalmente entramos al mundo de la física cuántica. Para poner una pequeña definición en un segundo, diríamos que explica lo que ocurre en el mundo subatómico. Todo objeto material está formado por átomos, los cuales contienen estructuras más pequeñas llamadas cuantos, quantum. Entre los cuantos existe un espacio vacío, que es 99.9% de vacío. Ya vamos para allá. Vamos a parar allí. El tema que vemos en la segunda parte será el de la realidad vista desde el campo de la física. Pero paremos un momentico allí para hacer un pequeño receso.